Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos a Derecho a Fondo, el programa de la Facultad de Derecho por Radio UBA. Mi nombre es Gastón Smulevisi, junto a Julieta Tobal los vamos a acompañar en el programa de hoy. ¿Cómo está, Juli? Bien, bien contenta. Hoy viene un buen programa. Hoy tenemos un programón con dos entrevistados de lujo. Quiero agradecer, antes de arrancar, a la Secretaría de Relaciones Institucionales, Cultura y Comunicación de la UBA, en la producción Agustín Boteatos, en la operación a Leandro Salas, en la coordinación general a Clara Sirven y Laura Llanela, y anunciarles que pueden seguirnos en las redes sociales, en Instagram radio.uba, en ex @radiouba, el Instagram del programa @derechoafondo RUA, y comenzamos con todo este programa, ¿no, Juli? Sí. ¿Por sí. dónde? Por Derecho a Fondo. Comienza la entrevista en Derecho a Fondo. Seguimos acá con más Derecho a Fondo. Tenemos un invitado de lujo. Vamos a presentarlo, Juli. Estamos con Gustavo Calviño, es doctor en Derecho y magíster en Derecho Procesal por la Universidad Nacional de Rosario, director de la Maestría en Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral y director del Departamento de Derecho Procesal Civil de dicha facultad, profesor adjunto de la UBA, abogado litigante, titular del estudio Calviño SRL. Gustavo, te saludamos oficialmente ahora. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gastón? Muy buenas noches a toda la audiencia de Derecho a Fondo. Julieta, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Gracias. Bueno, tenemos un rato largo para charlar a fondo de derecho con alguien que sabe en serio. Y bueno, Gustavo, quiero empezar preguntándote algo muy sencillo, pero que por ahí a los abogados, o por lo menos en mi caso yo me di cuenta más tarde de la importancia, ¿no?, del derecho procesal en sí, que uno por ahí al principio de la carrera lo ve como algo más del decorado, y después uno se da cuenta que es algo transversal, ¿no? Preguntarte para qué sirve el derecho procesal. Bien, el derecho procesal, en realidad, bien entendido, sirve para defender los derechos de las personas en juicio. Ahí está el secreto del derecho procesal. Y lamentablemente nuestras facultades no lo enseñan con esa perspectiva en general, ¿sí? Se lo enseña más desde el punto de vista del juez, del poder, etcétera. Pero en realidad el derecho procesal lo que hace es, de alguna forma, regular una garantía constitucional que es la del debido proceso. Por lo tanto, su norte es el derecho de defensa, el derecho, la defensa de los derechos de todas las personas. Perfecto. Y te consultamos porque el otro día estábamos debatiendo sobre el sistema, bueno, que sabemos tu postura al respecto, sobre el sistema acusatorio. ¿Qué nos podrás decir respecto a eso? Bueno, muy interesante la pregunta. En realidad, para poder hablar de sistema acusatorio hay que entender primero los sistemas de justicia y explicarle a la gente qué es un sistema de justicia. Básicamente, un sistema de justicia es la forma de enjuiciar a la gente, ¿sí?, al que va a juicio. Históricamente hay dos formas de enjuiciar, básicamente. Una es un sistema donde importa el poder del juez, por lo tanto el juez ahí tiene amplias facultades, tanto las de probar como las de juzgar después, o sea, el juez prueba y después juzga, y son los sistemas que se llaman inquisitivos. Y por otra parte, y esto viene más del derecho anglosajón, hay sistemas que son los que se vienen ahora imponiendo y van ganando terreno últimamente, que son los sistemas acusatorios, o mejor dicho, adversariales, que son aquellos donde las partes se encargan de traer los hechos y de probar, y el juez se dedica exclusivamente a juzgar. El juez ahí hace de juez, no hace de abogado litigante, ni empieza a tirar teorías del caso, hipótesis, etcétera. Entonces ahí se separan las funciones. ¿Qué ocurre? Y a mí no me gusta separar la justicia penal de la civil, porque básicamente los sistemas de enjuiciamiento son los mismos, los procesos como garantía tienen que ser iguales. Pero lo que ha ocurrido en el proceso penal es que ante el fracaso de los sistemas inquisitivos, donde los jueces probaban y juzgaban, donde no importaba la imparcialidad, bueno, se ha ido migrando en Latinoamérica hace mucho tiempo hacia los sistemas adversariales, entre ellos el acusatorio en penal, y faltaría un pasito más, que sería ir al dispositivo en materia no penal. ¿Y esto por qué? Bueno, porque lo que se busca es asegurar la imparcialidad. La justicia y los jueces tienen que entender que lo más importante para que la gente tenga una mejor imagen acerca del Poder Judicial es que se legitimen desde la imparcialidad, ¿sí? Lo primero que se le pide a un juez es que sea imparcial, no que esté del lado de uno o del otro.
cosa que nos pasa muchas veces a los abogados, ¿no? Vamos a una audiencia, tenemos un cliente que por ahí es taxista, albañil, empleado administrativo, sale de la audiencia con nosotros y lo primero que nos dice, y el juez está del lado del otro, ¿qué hacemos, doctor? Se dieron cuenta. Entonces, eso es lo que hay que evitar. Hay que buscar en un sistema de justicia la imparcialidad por sobre todo. Debo decir que me ha pasado en alguna oportunidad algún juez que me ha dicho, ahora me voy a poner del lado de lo malo, del malo, así directamente frente al cliente. Imagínense la situación. Tomando posición, ¿no? Tomando posición, y la verdad que es bastante incómodo y todos la pasamos mal. Ahora, Gustavo, aprovecho para preguntarte, esta imparcialidad que la damos por sentada que tiene que estar en los procesos, ¿responde a un mandato constitucional? ¿Viene de una cuestión, si se quiere, de índole más del newsnaturalismo, más religiosa? O porque digo, también estaba pensando, en raíz de esto, cómo juegan por ahí los principios protectorios que se ven en el derecho del trabajo, en el derecho consumidor, donde claramente se identifica una parte más débil que la otra. Entonces, digo, ¿dónde entra ahí la imparcialidad? Bien. La cuestión no tiene tanto que ver con la concepción que uno tenga del derecho, si es naturalista, es positivista, etcétera, sino que en el fondo tiene que ver con la función que se le da al juez desde el punto de vista político. Ahí viene la política que se mezcla con todo esto. ¿Qué significa? A ver, el punto de la imparcialidad. ¿De dónde surge esto? ¿En la Constitución habla del juez imparcial? No, te habla de la inviolabilidad del derecho de defensa en juicio, para lo cual hace falta que el juez sea imparcial. Pero a partir de la incorporación de tratados internacionales, tenemos el mandato de que el juez debe actuar como un tercero imparcial e independiente. Artículo 8 de la Convención Americana, artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Qué significa tercero imparcial e independiente? Tercero, que no es ni primero ni segundo, por lo tanto no puede actuar como parte, tiene que ser imparcial. Imparcial, que no puede tener un interés en el resultado del litigio, e independiente, que no puede estar subordinado a ningún poder. Ni un poder que provenga de afuera del proceso, como el poder político, ni un poder que provenga de adentro del proceso, de alguna parte que lo condicione. Por ejemplo, el juez que tiene que fallar en un caso donde su hija es empleada del demandado, y ahí va a tener una presión de alguna forma, ¿no? Entonces, un poco la idea de la imparcialidad en sentido amplio comprende esto de que el juez actúe con imparcialidad, que no puede actuar como parte, no puede litigar, debe estar al margen de la actividad del litigio en sí, no puede tener un interés en el resultado del proceso y no tiene que tampoco recibir, o debe abstraerse en la medida humana de lo posible de todo tipo de presión. Ahora, el segundo punto que vos comentabas recién, Gastón, que es muy interesante, ¿no? Esto de los modelos protectorios, ¿no? A favor del trabajo, que es una decisión política. O sea, yo tengo en el plano de la realidad social, bueno, no todos somos iguales, y por lo tanto hay ciertas diferencias entre los sujetos y vos tenés, obviamente, por ahí grupos que se los quiere proteger legalmente, grupos vulnerables, ¿sí? Los trabajadores, los consumidores, antiguamente cuando empieza el derecho procesal social eran los campesinos, etcétera. Entonces, ¿qué se hace? Se toma una decisión política en la cual vos tendrías que con el derecho de fondo a esos desiguales tratar de igualarlos de alguna manera, ¿no? Ahora, el problema viene cuando vos dictás normas en el derecho de fondo protectorias, normas del derecho del trabajo, por ejemplo, se le paga a un trabajador y lo que cobra el trabajador se presume que es hecho con reserva, etcétera, etcétera. Hay un montón de normas que son para proteger a los trabajadores o a los consumidores y está muy bien eso. Es una desigualdad real y se lo arregla con el derecho de fondo. El problema está cuando vos pasás al plano jurídico procesal y seguís desde el punto de vista político, dándoles ventajas a esos grupos que vos ya intentaste o debiste igualar en el plano de la realidad social. Por lo tanto, ahí no es que estás tratando de igualar, sino que estás dando privilegios de alguna forma a un grupo y por lo tanto, en lo procesal, ¿qué ocurre? Se te desbalancea, porque vos tenés un juez que lo pones a proteger a uno de los litigantes y el otro se queda sin juez, ¿no? Entonces, ese es el gran problema que hay hoy, la gran discusión. Y en el fondo esto es una cuestión ideológica, hay que decirlo con todas las letras, ¿no? Porque vos tenés un modelo de justicia socialista, que no lo puede ver en el Código Procesal de la Unión Soviética, lo puede ver en otros países, inclusive tenía muchos puntos de contacto con el modelo italiano de Mussolini y el nazi también
de la Alemania de Hitler, donde el juez ahí, bueno, directamente no importaba la imparcialidad, sino que lo que hacía era actuar la ley en el caso concreto y tenía incluso hasta la obligación de ponerse del lado del que se consideraba débil. El problema está que el que es débil en el plano de la realidad social no siempre es el débil en el proceso. No tiene por qué coincidir, no se traslada una cosa con la otra. Entonces, bueno, esa es la gran discusión, porque si no, ¿en qué terminás? Terminás con la sobreprotección del grupo y lo que te pasa hoy en materia del derecho laboral, que me vengan a matar los laboralistas, pero hoy una persona que gana un juicio laboral deja sin trabajo a todos sus compañeros porque quiebra a la pequeña empresa, ¿no? Bueno, es un poco el tema, ¿no? Y después llegan incluso a ciertas figuras procesales por ahí ir más allá y ya sin prueba podés ganar un juicio, etcétera, 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 ¿no? Entonces hay que tener un equilibrio en esto. Por eso es importante que estén bien claros los roles de los jueces y las partes en lo procesal. Sí, claro. Y para dar un ejemplo concreto también en materia laboral, la posibilidad que se le da al trabajador después de que se contestó demanda, ¿no? de ampliar esa prueba, es una ventaja netamente procesal, ¿no? Claro, es una réplica sin dúplica, o sea, 2-1 a favor de él. Entonces, algunos que se agarran de esto y bueno, entonces se esconden pruebas de entrada, después te salen el signo traslado. Bueno, son jugar al truco uno con 3 y otro con 4 cartas. Claro, tal cual. Sí, son temas de diseño de procedimientos. Y yo te quería consultar. Hay juzgados, en particular algunos, que lo que hacen es designar una audiencia de vista de causa, artículo 36, y en la cual convocan a las partes, a los testigos, a los peritos. Y en ese momento se hace una audiencia bastante larga en la cual se evalúa la prueba. ¿Qué opinión te merece? ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? Expliquemos a la gente lo que es artículo 36 porque van a estar tan perdidos como yo. Bien, ¿querés explicar vos? Bueno, a ver, acá hay un debate y si vamos al proceso civil más que nada o al no penal, ¿no? De decir, bueno, vamos a incorporar más oralidad al proceso. Lo que pasa es que se lo hace mal, y yo siempre fui muy crítico, inclusive estuve en la Comisión Redactora de Justicia 2020 y de varios códigos estuve, siempre, digamos, en contra de esta idea no estoy en contra de la oralidad, pero sin de meterle audiencias forzadas a lo mismo que tenemos. Lo que buscan es acelerar los tiempos, pero ¿qué pasa? Tratan de sacar una sentencia rápida con, digamos, insumos o información de mala calidad, que es lo que termina pasando. Hay jueces, bueno, acá en Capital Federal, que por más que el código no lo tiene previsto, se agarran, como bien decías, de ese artículo 36 de facultad de los jueces y se ponen una audiencia donde quieren producir toda la prueba de una vez, ¿no? Yo eso no lo... Digamos, veo mal que el juez haga lo que quiera más allá de lo que le dice el legislador. Entonces no está en el código, es un sistema escrito, si no te gusta, bueno, te agarras de lo que se te ocurre y modificás la ley, no está bueno eso, nunca voy a estar de acuerdo con eso. Pero sí me gusta la oralidad, pero bien entendida. ¿Qué implica esto? Que la oralidad funciona en los sistemas adversariales, nunca en los inquisitivos, Porque si vos tenés un sistema donde el juez puede probar y juzgar, el juez está tentado a ponerse a litigar, que es lo que pasa en la justicia civil nuestra. Entonces los jueces no tienen ningún tipo de imparcialidad porque llegan a la audiencia ya incluso con una idea de la sentencia que van a dictar sin haber visto la prueba, porque no se produjo, toman partido de antemano y se ponen ellos a buscar información en base a su prejuicio, prejuzgaron. Entonces son sistemas donde ponen a los jueces a hacer cosas que tienen que ser de los litigantes no me gustan, ¿sí? Porque cuestiones obvias, va en contra de la imparcialidad y está siempre dejando a uno solo en la sala de audiencias, ¿no? Y la gente se da cuenta. Vos sabés que es muy fácil que la gente común, de a pie, sin ser abogado ni nada, basta que escuche a un juez hacerle una pregunta a un testigo, que ya se dé cuenta para dónde está yendo el juez. Es un tema. Y ahí le faltaría toda la imparcialidad y todo lo que estábamos hablando previamente, ¿no? Claro, pero lamentablemente los jueces nuestros lo hacen en muchos casos con muy buena intención, pero nadie les explicó que hay distintos modelos de justicia, ni cómo debiera ser el modelo de justicia de la Constitución. Y todo se hace, y bueno, porque aparte de otro tema ya cultural en la Argentina, hay que reconocer que somos un país culturalmente autoritario. Entonces, cuando una persona tiene poder, como tenemos cultura autoritaria, tiende a expandir su propio poder. Y eso es lo que les pasa generalmente a los jueces, ¿no? Recordamos que estamos conversando con Gustavo Calviño, doctor en Derecho, hablando de cuestiones procesales, súper interesante. Recuerden que pueden seguirnos en Instagram, en radio.ua, en ex @radioua y nuestro Instagram @derechoafondo RUA. Así que síganos, así
los escuchamos y seguimos conversando con Gustavo de los sistemas de justicia. A mí me gustaría preguntarte, Gustavo, te he escuchado en varias oportunidades hacer referencia a determinados términos que quedaron del sistema inquisitivo que tenemos todavía en nuestro derecho actual, lo cual me voló la cabeza, ¿no? Porque digo, cómo hay cosas que quedan y uno me acuerdo de secretario, digo, de determinados términos jurídicos que utilizamos hoy en día y que vienen de la época de la Inquisición. Y hay una anécdota en particular que me gustaría, si la podés contar, que tiene que ver con el nazismo y digamos, esta cuestión que sucedía con el perro. Si podrías contarnos esa anécdota, me parece súper enriquecedora. Sí, más que una anécdota, es un caso real que está documentado. Hay un libro muy interesante que es de un profesor de la Universidad de Bonn, que se llama Los juristas del horror, que se basa en 5.000 sentencias que vienen desde finales del siglo XIX hasta la caída del régimen nazi, ¿no? Y hay un caso tremendo ahí contado y está documentado porque está citado la sentencia y todo. Cuando Alemania ocupa Polonia, resulta que hay un decreto en el cual cualquier persona que atentara contra objetos de los ocupantes, de los nazis, bueno, le correspondía la pena de muerte. Y un día aparece un perro policía, un ovejero alemán de las SS, aparece lastimado, ¿no? Alguien lo había apuñalado. Entonces salen las fuerzas de seguridad a buscar el culpable. Y bueno, sin testigos, sin nada, ahí detienen a un muchacho de unos 22 años que era carpintero, de nombre Ignaz. Bueno, lo detienen. Y resulta que al muy poquito tiempo se dicta una sentencia en el Tribunal de la Ocupación, con una suerte de tribunal colegiado, en el cual se dice que cuando el policía fue a detener a Ignaz, estaba casualmente con el perro que había sido lastimado y el perro le ladró, motivo por el cual de ahí infieren que el perro reconoció a su atacante y por lo tanto lo condenaron a muerte. Es un típico caso, bueno, que siempre lo digo, que en el cual por una supuesta declaración testimonial de un perro con el ladrido, bueno, de ahí infieren, ¿sí?, que una persona fue el culpable de un delito que estaba justamente penado con la muerte, y a las 2 horas fue a la horca ese muchacho. Y así hay muchos casos. Por ejemplo, hay otra cosa que se habla mucho, y a mí, que es un tema histórico, ¿no? El abogado como auxiliar de la justicia. Eso también es del régimen nazi. Y acá lo repetimos alegremente. Igual que hay que tener mucho cuidado con las cosas que decimos por no saber de dónde vienen, ¿no? Si uno se pone a estudiar mucho la parte procesal de distintos totalitarismos, tenemos una influencia tremenda en la Argentina de ideas totalitarias. Y eso tiene que ver con el procesalismo también, porque tuvieron muchísima influencia. La época de oro del derecho procesal, que se da sobre todo en Italia, fue en los años 30, ¿sí? Y acá llegó mucha bibliografía de Italia y Alemania, sobre todo de la época de la guerra, ¿no? Y varios autores, varios procesalistas muy, muy connotados en Italia se vieron prácticamente obligados a colaborar con el fascismo, ¿no? Y muchos autores alemanes también tenían ideas totalitarias. Y eso tuvo una influencia con la Argentina, que en esa época también tenían buen cobijo. Y de ahí a los códigos. El Código Procesal nuestro de hoy, Código Procesal Civil y Comercial, que es del año 67, empezó a regir en el 68. Es un código dictado por el general Onganía, cuyo antecedente es el Código Italiano del año 40. Ustedes saben quién gobernaba Italia en el 40. Entonces, bueno, son códigos de matriz autoritaria, autocrática de alguna manera, ¿no? Y esto increíblemente se sigue enseñando todavía como un dogma, un montón de ideas que vienen de esas épocas, ¿no? Están muy lejos de la República y la democracia, por supuesto. Bueno, ahora vamos con otro tema más actual, vamos a la actualidad. Con todo esto de la inteligencia artificial, ChatGPT, y ahora vimos algún asunto de un juez que podría llegar a ser un robot o una máquina. Sí. ¿Qué opinas de eso? Bien. Sí, yo di algunas conferencias de ese tema. A ver, está todo el mundo hoy obnubilado con la inteligencia artificial y demás. Pero a ver, yo sostengo que tenemos que tener todos los seres humanos un derecho humano a que nos juzgue un ser humano. Por una cuestión básica. El acto de juzgamiento tiene que ser un acto humano. ¿Por qué?
Bueno, porque uno en qué juzga. Bueno, juzga en una sentencia. La palabra sentencia viene del latín sentencia, Sentir. que viene de sentir. Sentir en la acepción de volver a encontrar el rumbo una vez que lo perdí. Por eso todo lo que es el juzgamiento sí es un acto humano. Ahora, yo puedo tomar inteligencia artificial, sí, ya ha habido sentencias en Colombia, en Inglaterra, en todo lado, como asistente perfectamente. Ahora, el acto de juzgamiento en lo procesal, el gran problema lo tenés con el valor que se le da a la prueba. La inteligencia artificial, ¿cómo va a darle la valoración a la prueba? Tenés que programarle la experiencia. Es medio complicado. Entonces, sí podés utilizar y dictar sentencias con inteligencia artificial, como se hace en algunas provincias argentinas, con simples procedimientos, por ejemplo, ejecuciones fiscales. Y se lo está haciendo por un fin más que nada de venir a sacarle más plata a los contribuyentes. Esa es la realidad. Ahí te hacen procedimientos, como es todo procedimientos muy simples, programás, contesta, no contesta, listo, sale una sentencia de formulario. Todo Algo más administrativo. Claro, es de formulario, procedimiento, no proceso. Claro. ¿Tá? Pero, digamos, lo que es la inteligencia artificial está muy buena como un asistente tecnológico, pero el ser humano tiene que estar ahí porque el acto de juzgamiento es un acto del corazón también, ¿no? Entonces es difícil, si no. Interesante. Vamos a un tema musical, una pequeña pausa y seguimos conversando con Gustavo Calviño en Derecho a Fondo. Derecho a Fondo. Radio UBA 87.9. Continuamos con más Derecho a Fondo. Estamos conversando con Gustavo Calviño, doctor en Derecho, capo en Derecho Procesal. Vamos a aprovecharlo sacándole jugo de todos los temas que hay para conversar. Me gustaría, Gustavo, que nos hagas alguna reflexión acerca de la extensión de los fallos, ¿no? Por ahí con respecto a lo que es el derecho comparado y también me pregunto ahí si hay algún tinte cultural, ¿no? En los argentinos que nos gusta por ahí escribir, que a veces menos es más también, ¿no? Sí, a ver, según la información que tengo, el récord mundial de sentencia más larga es Argentina, una sentencia penal que supera las 10.000 fojas, las 10.000 hojas, ¿no? Una foja en realidad son 2 páginas, no es claro. Lo mismo. Pero bueno, los colombianos también tienen un estilo. Lo que pasa es que esto se complicó últimamente con la irrupción de la computadora, el cortado y pegado y las teorías de la argumentación que tratan de justificar todo, entonces importa más la cantidad que la calidad. A mí me gusta el sistema, como hacen por ejemplo en Europa, incluso los españoles, y ni hablar de lo que hacen en el common law, que son sentencias que se dedican a lo fáctico y lo probatorio y lo normativo, punto. No hay doctrinas, cosas raras, y a ver, yo empezamos la maestría con una sentencia muy importante de un tribunal de Nueva York, son 2 carillas. El otro día trabajé una sentencia sobre inteligencia artificial, que leí, una de un tribunal colombiano y una de un tribunal inglés, similares en cuanto a lo que trataban. La del tribunal colombiano era un manual de inteligencia artificial, 186 páginas. La del tribunal británico, 4 páginas, y era mucho más interesante y decía mucho más, era más profunda que la del tribunal colombiano. Bueno, ese es el tema. Sí. Menos es más, diríamos. Y lo que pasa es que se van y se quieren lucir. Me parece una pérdida de tiempo del Poder Judicial. Los abogados no leemos todas las sentencias. Vamos directamente a la parte final a ver si ganamos o perdimos. Si perdimos, bueno, leeremos lo demás. Para apelar. Claro, pero si está bien, chao. Yo hay muchas sentencias que no las leí nunca. Gané y chao, nadie apeló. No me enteré ni cuáles son los fundamentos. Hay que decir la verdad. Exacto. Ahora también se puede descargar los proveídos o las resoluciones con Adobe y te aparece al costadito si querés buscar un resumen con inteligencia artificial automáticamente. Claro. O sea, ya de por sí ya leemos menos de lo que leíamos antes. Y sí, porque no se puede. Y mismo con los escritos. Otro tema que queríamos tocar respecto a la validez de la notificación vía WhatsApp con el tema de alimentos. Tema interesante, porque en realidad yo quiero saber cuál es tu opinión de verdad, o sea, qué es lo, no sé cómo decirlo, pero cuál es la modalidad que vos incorporarías en el sistema, si pudieras, para que esto mejore, ¿no? Por la situación y por supuesto que en alimentos, que es un tema tan... A ver, nos debemos un debate con respecto a la justicia de familia. Está totalmente detonado, sobre todo se terminó de autodetonar más con lo que hizo el Código Civil y Comercial en un montón de aspectos. Ese modelo de juez Hércules que se te quería meter en la cama de la gente y demás, fracasó y va a seguir fracasando. Pero puntualmente, claro,
con esto de los juicios de alimentos hubo una reforma hace poco en la provincia de Buenos Aires donde se autoriza de alguna manera que se notifique una demanda por WhatsApp. A ver, la notificación de la demanda hace al ejercicio del derecho constitucional de defensa. No se puede crear una notificación que no reúna las condiciones mínimas de seguridad en esa notificación. Entonces, a ver, yo tiemblo porque ¿cuántas líneas telefónicas tenés? Yo tengo 5. Algunas las tienen mis hijos, otras mi esposa. Y porque metan el número de un WhatsApp, por ahí mi hijo, no sé, no me dice nada, no me entero, no tenés ningún tipo de seguridad. Yo no estoy jamás de acuerdo con esto de que te notifiquen por WhatsApp o por mail. Ahora hay un abuso del Estado en tirarte notificaciones por mail electrónico. O sea, vos tenés que levantarte en la Argentina todos los días, cualquier ciudadano, y ponerme a las 8 de la mañana a revisar mi casilla de ARBA, mi casilla de AFIP, mi casilla del TAD, mi casilla de no sé qué, todos los días a ver si recibieron una notificación de algún lugar por ahí perdido, notificándome algo o lo que fuera. Es una carga, incluso jurisprudencia de la Ciudad de Buenos Aires que está en contra, es una carga que me imponen a mí como ciudadano que no tiene por qué existir. Bueno, eso hay que trabajarlo, debería que desterrarlo de la faz de la tierra. Yo no tengo que ir, o sea, incluso vos partís de un principio de culpabilidad. Yo tengo que ir a buscar mis notificaciones todas las mañanas a ver qué me llega. No, tengo que vivir tranquilo y me tienen que llegar a mí. Bueno, esto otro tema. Entonces ahora van a notificar de una manera muy liviana. Lo que buscan es que no te vas a enterar nunca o te enterás mal y tarde y seguís en el mundo de la ficción y eso va en contra del derecho de defensa, ¿no? Eso hay que repensarlo. Y lo peor es que esto surge de ideas de jueces, ¿no? De notificar por WhatsApp, de estas formas así livianitas de notificar, ¿no? Entonces genera mucha inseguridad jurídica todo esto. Y yo no me pongo del lado de nadie, pero a ver, notificar un juicio, una demanda o algo donde todavía tenés derecho a la prueba, tiene que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Y la jurisprudencia siempre lo ha avalado esto. En los últimos tiempos, se han nubilado con ciertas tecnologías fáciles y notifica hasta por teléfono, lo que sea. Bueno, no sabes quién te atiende del otro lado, no sabes, no me gusta eso, sinceramente, ¿no? Y genera mucha inseguridad jurídica. Sí, pareciera ser que entras en una lógica de que el fin justifica los medios, ¿no? Claro. Como la causa es noble, vale todo y un poco también la riqueza de esta charla es cómo el derecho procesal atraviesa todo, porque uno puede estar de un lado o del otro. Claro. Arrancamos, Gustavo, la entrevista hablando un poco de imparcialidad y explicaste muy bien los orígenes. Me gustaría saber cómo linkeás esto con la forma en que se eligen los jueces o yendo un pasito más, la posibilidad de que los jueces sean elegidos por voto popular. ¿Cómo ves esa situación? Bien. El tema de la selección de los jueces es fundamental para que sean imparciales. Con el sistema que tenemos nosotros en Argentina, el Consejo de la Magistratura, nos tenemos que olvidar de eso, porque influye demasiado la política. Y el que juez, de alguna forma, en muchos casos va a tener que tener cierto beneplácito de personas que después te vienen a golpear la puerta cuando tengan interés en un caso. Conozco jueces que realmente asumen el cargo y mandan a todo el mundo al diablo y hacen correctamente su labor con, una imparcialidad rajatabla. Les genera un disgusto, todo lo que sea, pero tienen la valentía de hacerlo. Pero son la excepción, lamentablemente, por lo que veo. Así que el sistema, primer punto, hay que revisarlo. Es otra de las cositas de la reforma constitucional del 94 que a 30 años vista hay que repensar. Y después me habías comentado el tema de la posibilidad de elegir de la elección popular. Sí. Exacto, sí. Estoy en contra de eso porque, en una república como la nuestra, eso funciona como un poder contramayoritario. Ahora vieron la experiencia en México, que, la conozco de primera mano, es complicada. Ahora van a Bolivia con lo mismo. Imagínate los jueces haciendo campaña para que los elijan jueces. Es una imagen que estén 4 o 5 años y tengo que empezar a hacer campaña. Si ahora con el Consejo de Magistratura el tema no está tan bueno. A ver, en Estados Unidos está para algunas cuestiones de distrito, así, cuestiones menores, pero yo no quiero saber nada con eso, no me cierra desde ningún punto de vista. Después podemos discutir la inamovilidad de los jueces, podemos discutir el tema del impuesto a las ganancias, y algo que es un privilegio del que siguen agarrados los que pueden, etcétera, etcétera. Pero elección popular de jueces no me parece. No me parece. Digo más que nada por la experiencia
estamos viviendo o que se está viviendo, que digo, por ahí no sé si encontrás algún paralelismo con lo que tiene que ver con el juicio por jurados, que si bien, digo, hay posibilidades para los que litigan de descartar ciertos jurados y demás, lo cual de alguna manera permite una participación de quien esté involucrado en el litigio. Digo, en definitiva, a ver, hay una cuestión, sacando lo técnico, que pareciera ser que está dado por la sola condición humana, digo, el poder juzgar al otro, claro, ¿no? Digo, después uno tendrá que hacer un análisis técnico de cómo aplica la norma y demás. Pero digo, en ese sentido, yo como que, porque yo inicialmente por ahí me hace mucho ruido el tema de la elección de los jueces, digo, uno por ahí que viene con una formación más técnica, pero después uno piensa, pero si el juicio por jurados funciona, o en determinados casos funciona, ¿por qué descartar de pleno una elección popular de un juez? Claro, lo que pasa es que son modelos distintos. El juicio por jurados es para un juicio determinado, es gente que, digamos, surge del padrón, no está contaminada con lo jurídico, hay que no ser abogado para poder ser jurado, porque se van a fijar en juzgar los hechos, juzgar, eso te demuestra que es un típico acto humano, cualquiera juzga, y está preparado para juzgar. Y el tema que, bueno, tiene obviamente sus controles. Fíjate que en la Argentina, Gastón, hay tanto descontento con la justicia argentina. Las encuestas te dan que solamente un 11, 12, 13% entiende que los jueces son imparciales o que respetan la igualdad de las partes, muy bajo, hay un descontento muy grande. El juicio por jurados realmente fue una bocanada de aire fresco y anda muy bien en la Argentina. ¿Por qué? Porque está muy deslegitimado el Poder Judicial. Y realmente los resultados han sido muy buenos. Yo siempre estuve a favor del juicio por jurados, por algo está en la Constitución, es una figura que en nuestra digamos en nuestra república me parece que suma, ahora se la ha puesto en práctica, e incluso bueno, estoy a favor del jurado civil para algunos casos, y no mal legislado como está en el Chaco, pero me parece fabuloso el tema del juicio por jurados porque tiene legitimación de origen, ¿no? Ahora, distinto es los jueces que los van a elegir para que estén una cantidad de años juzgando distintos casos y demás. Y el jurado tiene obviamente ese sistema de selección de jurados con posibilidad que las partes recusen y demás, tiene sus reaseguros, ¿no? Y aparte el super reaseguro es la unanimidad, ¿no? O una altísima mayoría para poder condenar, o para tomar un sentido en el veredicto. Entonces es un modelo de enjuiciamiento que funciona bien, y sobre todo en Argentina viene bien porque hay una crisis de legitimidad del Poder Judicial, ¿no? Bueno, y para una de las últimas preguntas que te vamos a hacer hoy, me parecería interesante preguntarte desde tu experiencia, que sabemos que es bastante amplia, ¿nos podrás contar alguno de los desafíos así importantes que hayas tenido al momento de litigar? Que te acuerdes que te preguntaba por un caso. Por un caso en particular que nos quieras contar. Sí, bueno, no, a mí me gusta mucho hablar de mis casos. De hecho, tuve casos bastante, digamos que mediáticos que no he aparecido, pero bueno, o no me gusta estar en los medios, salvo que el cliente me lo pida, o siempre lo consulto, no estoy en medios por los casos. Pero para mí lo que es litigar, en el fondo, para ser abogado litigante tenés que tener una valentía importante, porque es ir a luchar contra el sistema. Sobre todo cuando estás en la justicia no penal, en la civil, que es muchísimo poder del juez y no estás generalmente litigando en igualdad de condiciones. Y cuando tenés temas inclusive donde toca la política o ciertos intereses y demás, son muy atractivos y también son todo un desafío, ¿no? Pero sí, he tenido varios casos donde, bueno, te hacen sentir el rigor de bueno, que estás ahí luchando con un escarbadiente, ¿no? Contra un ejército. Tramolino de viento. Claro, a veces te sale bien, alguna vez sale bien y generalmente lo perdés. Pero bueno, eso es una motivación, sobre todo cuando podés ganar el caso. A mí me encantan los casos perdidos o los casos imposibles, ¿no? Ejecutar pagarés, la verdad que no me atrae, sinceramente. Pero a mí me gusta el caso y prácticamente dificilísimo, imposible, que sabés que vas a perder, a ver qué vuelta le encontrás. Bueno, y ahí es donde valoro el derecho procesal, ¿no? Porque, bueno, siempre tenés una estrategia más, alguna cuestión, o poder luchar contra esos problemas que vienen, ¿no? A mí me encanta eso. ¿Y algún consejo que le puedas dar a algún abogado que está recién recibido o algún estudiante que esté terminando? Sí, bueno, en realidad hay que empezar modificando los planes de estudio de las facultades, ¿no? Porque no nos han formado para litigar, ¿sí? Entonces, lo primero que habría que hacer...
A ver, yo creo que si el que quiere ser abogado litigante necesita 3 soportes importantísimos de conocimiento. Uno es conocer derecho procesal, porque son las reglas de juego. Segundo, estudiar y conocer muy bien el derecho probatorio, porque pruebas no nos enseñan, no estudiamos pruebas, se estudia al pasar en procesal civil, nadie sabe bien lo que es la prueba, y no se enseña bien la prueba en la Argentina, y estamos muy influidos por algunas corrientes españolas que sus enseñanzas son bastante infelices dentro de nuestro contexto republicano. Y tercero, manejar herramientas de litigación. Saber interrogar a un testigo, saber armar una teoría del caso, saber objetar, bueno, eso es fundamental. Y esto para penal, para civil, para laboral, para administrativo, para todo. Entonces yo creo que las 3 cosas que hay que reforzar son esas, ¿no? Que la facultad, las universidades no las tienen bien contempladas en los planes de estudio. Estudiar bien derecho procesal en general, derecho probatorio y litigación, técnicas de litigación, que eso se entrena, no es tanto de estudiar. Bueno, para ir cerrando, Gustavo, me gustaría preguntarte un poco, aprovechando que tenemos a un experto en derecho procesal, lo que tiene que ver con la verdad, ¿no? En el proceso, y cómo esta búsqueda de la verdad a veces queda matizada o se queda en el camino por una imposibilidad también de llegar a esa verdad, entrando por ahí en un plano más filosófico, dependiendo de qué definición uno tome de verdad. Lo que pasa es que a mí lo que me vuela a la cabeza del derecho procesal es que lo que decías recién, que justamente uno puede ganar un caso independientemente de cuál haya sido la verdad material o cómo se haya desarrollado la prueba en un proceso. ¿Qué opinión te merece la verdad en relación al proceso? A ver, la verdad es un tema filosófico, es una virtud humana, excede totalmente a lo procesal, todos tenemos que buscar la verdad. Ahora, fíjate que la verdad muchas veces se corre o se deja de lado, no por un tema procesal en sí, sino por una decisión política. Por ejemplo, prefiero paz social que buscar la verdad, entonces prescripción, ¿no? Y así hay distintas decisiones políticas. Para buscar la verdad, en el proceso tenemos tiempos, no puedo estar esperando como la ciencia 500 años para alcanzar la verdad. Entonces tengo que respetar el principio de plazo razonable. Entonces tenés un periodo de prueba corto que si no alcanzaste la verdad, no lograste probar, afuera, perdiste la prueba. Bueno, respondemos a también se responden a otros principios metaprocesales que de alguna forma influyen en la verdad. Entonces no es tampoco, eso se lo machacan mucho al derecho procesal, pero no es típicamente problema del derecho procesal, ¿no? Porque yo tampoco, por buscar la verdad, puedo agarrar y llevarme puestos todos los derechos fundamentales para obtener una prueba. Entonces ahí es preferible excluir la prueba para que no haya, digamos, un incentivo por, no sé, ir a robar prueba a la contraria o obtener prueba de manera ilícita. Entonces son decisiones políticas esas, básicamente, según el sistema que tenés. Ahora, ¿qué sistema defendemos? Y bueno, yo defiendo un sistema que respete lo republicano, 100%. Y eso es lo que nos falta en el proceso civil, entender bien cuál es la orientación republicana de un proceso civil. Seguimos muy influenciados todavía por códigos de procedimiento que eran para sistemas no republicanos. De hecho, todo el tiempo, y termino con esto, hablamos de tutela judicial efectiva en la Argentina. El nuestro es un sistema constitucional de defensa en juicio. Tutela judicial efectiva, bueno, en España, que es una monarquía, ahí lo tenés en la Constitución española. Entonces enseñamos cosas que por ahí no están en la Constitución, estamos muy perdidos, tomamos ideas del constitucionalismo continental europeo, que no es el modelo nuestro, que es el anglosajón. Bueno, hay mucho para hacer. Una ensalada. Bueno, tuvimos el placer de conversar un rato con Gustavo Calviño, doctor en Derecho. Te agradecemos, Gustavo, por tu tiempo, súper interesante. Y bueno, recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales, en Instagram radio.uva, en ex @radiouva, y nuestro Instagram Derecho a Fondo RUA. Y bueno, continúen escuchándonos en Derecho a Fondo. Comienza la entrevista en Derecho a Fondo. Seguimos en Derecho a Fondo. Llegó el momento tan esperado de la entrevista. Estamos con Sol Smoller, abogada por la UBA, es especialista en Derecho al Compliance. Le tengo que decir, Sol, aprovecho para saludarte.
¿Qué tal? ¿Cómo andan, chicos? Buenas tardes. Buenas tardes. Más que derecho al compliance, yo le diría compliance. Compliance. Así es. El término no es en castellano, ¿no? Claramente. No, compliance lo podemos traducir como cumplimiento, puede ser regulatorio. Cumplimiento normativo. ¿Y qué es el compliance? Como para empezar a abordar el tema. Bueno, podríamos definir al compliance como una herramienta con la que cuentan las empresas públicas o privadas, que tiene como finalidad evitar, en la medida de lo posible, que la organización sea objeto de una sanción. Esta sanción puede ser económica, penal, tributaria, reputacional, inclusive, que a mi criterio es de las peores que puede tener una organización. Pero estas sanciones, o sea, no solamente pueden estar dirigidas a la organización per se, sino que también pueden estar dirigidas a los directores o a la alta gerencia, dependiendo del tipo de incumplimiento que se haya presentado en la realidad, ¿no? Entonces, estas herramientas se puede decir que están compuestas por políticas y procedimientos que tienen que ser acordes a una normativa que sea aplicable a la empresa en función del negocio que desarrolle, ¿sí? Es decir, dependiendo del tipo de producto que yo quiero ofrecer, del negocio, del servicio, me va a aplicar diferente normativa, la cual puede ser tanto a nivel local o internacional, dependiendo, por ejemplo, también las jurisdicciones en las cuales yo esté ofreciendo estos productos o servicios, ¿no? Y estas políticas y procedimientos, a su vez, están redactadas por un equipo interdisciplinario, en donde ahí podemos entrar nosotros los abogados, ¿no? Como leer una normativa y poder traducirla y poder bajarla en un documento y poder hacer que la empresa cumpla con lo que esta normativa le exige. Y así, si yo cumplo con la normativa, obviamente no voy a ser objeto de alguna sanción. Es decir, si yo quiero ofrecer un producto, por ejemplo, ¿no? Formo parte de una billetera digital. Sí. Y la billetera digital, por el tipo de regulación que tiene, puede ofrecer determinados servicios y productos. Entonces, si el equipo de negocio quiere ofrecer un determinado producto en esa billetera digital, primero va a tener que consultarlo con el equipo de cumplimiento para decir, ok, esto que querés ofrecer, ¿lo podemos lanzar o no? ¿Cumple o no con la normativa que te aplica? Entonces tiene una función preventiva, sería, en un principio. Exacto, sí. O sea, como fundamental, digamos, que es prevención. Exacto. Sí. Así es. Ahora, qué loco esto, ¿no, Juli? Porque nosotros que pasamos también por la UBA, en mi vida escuché nombrar la palabra compliance. Un poco uno se entera por conocerte a vos, Sol. Y la primera pregunta que tengo es si cuando uno habla de compliance necesariamente habla de empresas o podría aplicarse también a individuos. Mira, yo creo que estamos todo el tiempo, sin saberlo, aplicando compliance. A ver. Porque, por ejemplo, el compliance es tan abarcativo y pasa de forma tan transversal, se podría decir, por una organización, que también se puede aplicar incluso hasta en la vida cotidiana. O sea, por ejemplo, uno de los segmentos es la gestión de riesgos. Entonces, si yo voy a adoptar algún tipo de situación, yo voy a intentar prever cuáles son todos los factores que pueden influenciar para que esa decisión sea favorable a mí o no, o tenga algún riesgo, o puede impactar de forma negativa o no. Ya sea, por ejemplo, quiero sacar un préstamo yo. Entonces, tengo que analizar si me conviene la tasa o no, si tengo que, capaz para pagar el préstamo voy a tener que pedir prestado plata a otra persona, y es confiable esa plata, de dónde viene esa persona o no. O sea, hay muchos factores que yo tengo que analizar. Y eso es el compliance. Conceptualmente, o si uno tuviera que hacer un trazado histórico, ¿dónde nace el compliance? Bueno, el compliance surge en la época de los 70 en Estados Unidos. Hubo una serie de sucesiones de escándalos en las empresas de Estados Unidos que se fueron destapando, como el escándalo de Watergate, que obligó al gobierno de los Estados Unidos a sancionar una ley, la famosa FCPA, a los fines de evitar que las empresas estadounidenses paguen sobornos a funcionarios extranjeros con los fines de obtener algún tipo de beneficio, ¿no?
la imagen de las empresas estadounidenses estaba cayendo mucho en la época de los 70 y al sancionar esta ley se le empiezan a pedir determinados requisitos a las organizaciones, ¿no? Como por ejemplo presentar determinados libros, esto de prohibir expresamente sobornos, porque había incluso como departamentos dentro de las organizaciones que se dedicaban exclusivamente a pagar sobornos, ¿no? A idear cómo hacer para pagar los sobornos. Entonces, se intenta evitar que esto continúe con la sanción de la FCPA, que no solamente aplicaba a las empresas nacionales, o sea, a las empresas estadounidenses, sino que cualquier otra empresa con la que quiera, transaccionar de alguna forma con una empresa estadounidense o incluso aquellas de otros países que cotizaban en bolsa. Entonces la cuestión ahí se empezó a poner un poco más internacional, se empezó a ver el delito de corrupción como un delito que era transfronterizo, que no solamente estaba radicado en las empresas de Estados Unidos, y ahí es donde empieza a haber como una preocupación a nivel internacional y empiezan a surgir organismos internacionales de países que se van unificando en pos de intentar idear políticas para evitar la corrupción, la prevención del lavado de activos. Y ahí empiezan a surgir determinados organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional, con sus recomendaciones, y los grupos más a nivel regional, el GAFILAT luego, las normativas locales que empiezan a surgir para cumplir con las recomendaciones del GAFI, y así sucesivamente. Y en el caso, por ejemplo, de respecto al lavado de activos, un caso que un banco tenga que cumplir con la normativa que establece para la prevención del lavado de dinero. Uh-huh. ¿Cuál sería como el requerimiento básico que se le podría dar, o el asesoramiento, mejor dicho, a ese banco de forma de prevención, o no sé, algo con los empleados? ¿Cómo lo organizan ustedes? Bueno, es una pregunta que es muy larga de responder. Pero básicamente el banco tiene que crear lo que se llama un sistema de gestión de compliance, el cual este sistema de gestión de compliance puede estar ideado por el oficial de cumplimiento o por un grupo colegiado de profesionales, en donde se establecen, como les mencionaba, ¿no?, todas estas políticas y procedimientos que le van a aplicar al banco en sí por el tipo de empresa que es una entidad financiera. Entonces va a tener que idear una política de prevención del lavado y financiamiento del terrorismo, una política de lo que se llama debida diligencia del cliente. Esto cuando nosotros nos damos de alta en un banco, por ejemplo, queremos crear una cuenta y nos pide que enviemos una foto de nuestro documento de dorso y frente y que nos filmemos nosotros la cara dentro del rectángulo y levantá la cabeza, bajala, movela, cerrá los ojos. Eso, uno está haciendo malabares con el teléfono. Bueno, eso, por ejemplo, sucede porque nos estamos dando de alta, por ejemplo, de forma no presencial, a través del celular. Entonces el banco necesita saber quién sos vos y que te vas a dar de alta. Validar tu identidad. Exactamente. Para ver que no seas, por ejemplo, una persona que no puede operar, ya sea porque estás incluida en determinadas listas de terroristas o que no, se cometa fraude, porque, yo soy Smoller, presento mi documento, pero capaz es la cara de Gastón. Claro. Y no me coincide acá. ¿Cómo puede ser que el documento diga Sol y sea un hombre que no coincide con sus características físicas el que se está dando de alta en la plataforma? Entonces, todas estas funciones, que también son requerimientos a nivel normativo, hacen a que el banco evite que sus clientes, por ejemplo en este caso, puedan llegar a través de sus servicios que ofrece, lavar activos, ¿no? Entonces, esa es una de las tantas finalidades de las cuales estuvimos hablando al principio. Antes mencionaste el oficial de cumplimiento. Sí. ¿Nos podrás contar brevemente qué vendría a ser? Por supuesto. El oficial de cumplimiento es la persona que se encarga. ¿Vieron que antes yo hablé de unas herramientas? Sí. ¿No? Como que el compliance es una herramienta con la que cuentan las empresas para evitar ser sancionado. Bueno, esa herramienta, el que la crea, idea, aplica y mejora constantemente en la práctica, es el oficial de cumplimiento. O sea, puede ser un abogado, puede ser un contador, puede ser un ingeniero que tenga un conocimiento acabado del negocio, y a través de ese conocimiento acabado pueda empezar a decir, bueno, ok, mi empresa tiene que cumplir con esta regulación para poder sacar este producto, para poder empezar a operar, tiene que capacitar al personal para que conozca, no sé, lo que es el lavado de dinero, lo que es el financiamiento del terrorismo. Yo, como empresa, ¿puedo aceptar que un empleado reciba un regalo
por ejemplo, por la función que cumple de un proveedor, sí, no, ¿por qué? Bueno, todo eso se tiene que dejar documentado. El oficial de cumplimiento tiene que estar constantemente monitoreando lo que sucede dentro de la organización para que esta empresa crezca junto con el negocio, ¿no? O sea, que el negocio y la empresa crezca de forma sustentable y sostenible en el tiempo, porque va a estar cumpliendo con la normativa vigente. Entonces tiene que estar haciendo todo lo posible para que en todo momento la empresa esté cumpliendo. Recordamos que estamos conversando con Sol Smoller sobre compliance. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales, en Instagram radio.uva, en ex @radioUBA y nuestro Instagram del programa @derechoafondo RUA. Así que los invitamos a todos a seguirnos. Estamos hablando de compliance, la verdad que es súper interesante. Como hablábamos recién, es un tema que en la facultad se trata poco y nada, por lo menos desde nuestra experiencia. Que te quería preguntar, ¿cuál es la finalidad del compliance, ¿no? Me queda claro que hay digamos, en términos normativos, se trata de evitar la sanción. Digo, pero más allá de eso, ¿cuál es la finalidad? ¿Qué busca el compliance? La finalidad primera es esta que hablábamos, ¿no? Evitar unas sanciones. Y yo creo que la finalidad de evitar la sanción, o sea, la finalidad de la finalidad, es que, exacto, es que sí. Esto que le comentaba antes a ella es el crecimiento de la mano con negocio de la empresa de forma sostenible en el tiempo. Es decir, yo no voy a permitir que vos, por ejemplo, aceptes un dinero que provenga del narcotráfico, siendo el CEO de la empresa. No te lo voy a permitir, te voy a decir, che, mira, yo no te recomiendo que lo hagas. Claro. ¿Por qué? Y te vas a comer una sanción, hablando mal y pronto, ¿no? O sea, te van a inhabilitar, o sea, esto se pueden enterar que este dinero tiene esta procedencia y vas a tener problemas reputacionales, vas a tener problemas penales, tu empresa va a cerrar. Entonces, capaz que en el momento vas a tener 30 millones de dólares en mano y vas a poder hacer crecer la empresa de una forma exponencial de golpe. Pero después, a largo plazo, ¿esto es redituable? Claro, o sea que se podría decir que de alguna manera el compliance también ayuda al buen funcionamiento de las empresas. En general, hablamos de que también se podría aplicar a individuos, pero en general, seguir una línea de compliance, digamos, adecuada o correcta, llevaría al buen funcionamiento de la empresa y alinearse también, de alguna manera, las cuestiones legales con las cuestiones también de reputación de la empresa. Exactamente, es tal cual lo dijiste. O sea, de hecho, hay todo un segmento que habla de esto que vos me decís, lo que es bueno y correcto y qué es lo bueno y correcto, ¿no? O sea, la buena práctica ética empresarial también se habla mucho, ¿no? Decir, bueno, yo creo que lo correcto es esto, o sea, más allá de cumplir con lo normativo, nos podemos hablar de positivismo acá, ¿no? Claro. O sea, más allá de cumplir solamente con la ley, ¿es lo correcto? O yo como empresa debería adoptar unas prácticas éticas que vayan incluso más allá que lo que dice la ley para que mi negocio realmente sea esto que decís vos, bueno y correcto. ¿Y es obligatorio o no? En lo que le aplica a las empresas es lo que dice la normativa aplicable, no la legislación. Entonces, en función de que uno aplique de forma correcta la legislación, obviamente va a estar haciendo lo que él le debe a su actividad. Después se pueden agregar, se pueden hacer certificaciones internacionales en caso de que se quiera, digamos, demostrar a los proveedores o a los clientes con los que uno trabaja de, mira, yo tengo una certificación ISO sobre esto, por ejemplo, y esto me demuestra que yo soy una empresa, no sé, ética o porque pasé por este proceso de prueba. Entonces eso, capaz la normativa legal no te lo exige a vos como empresa, pero vos querés ir más allá y te querés certificar, por ejemplo. Claro. Dale, Juli. Sí. ¿Y dónde se estudia? Porque decíamos, en la universidad por lo menos no te lo enseñan y nosotros no tenemos conocimiento del tema. Entonces, si queremos saber más, si queremos aprender sobre esto, ¿dónde lo podemos estudiar? Tenés muchos cursos hoy en día, certificaciones, diplomaturas, maestría. O sea, yo me recibí de abogada y ahora estoy haciendo una maestría en compliance, fraude y blanqueo, por ejemplo, de forma online en una escuela de España. Entonces, al ser, como hablábamos antes, algo que tiene como una base, si se quiere, internacional,
se puede uno perfeccionar, no solamente a nivel local, sino también digamos, a nivel internacional, en caso de que la oferta local no sea capaz lo que uno esté buscando, ¿no? Pero realmente si se busca, hay de todo. Desde cursos pequeños, más orientados a, por ejemplo, no sé, compliance, no sé, aplicado a criptoactivos, por ejemplo, compliance destinado a otro segmento. O sea, hoy en día hay de todo, dependiendo de lo que uno se quiere especializar. Súper interesante. Nombraste en algún momento la palabra lavado de activos, que me gustaría entender bien lo que significa, y cómo se relaciona esto con lo que tiene que ver con el financiamiento también del terrorismo. Ok. Bueno, el lavado de activos lo podríamos definir como intentar insertar en el mercado legal dinero proveniente de una actividad ilícita, intentando engañar a los que son los sujetos obligados, como por ejemplo hablamos de un banco. Es decir, yo, no sé, supongamos que, no sé, soy narcotraficante, ¿no? Entonces, yo tengo plata producto de la venta de estupefacientes de forma ilegal. Entonces, quiero ingresar esa plata al banco. Y para hacerlo, no sé, por ejemplo, intento disfrazar la procedencia de los fondos, ¿no? O, bueno, hay determinadas etapas de lavado, no quiero como hacerlo capaz como muy extenso, pero intento ingresar dinero al mercado legal que tenga procedencia ilícita, o sea, a través de pequeñas operaciones, a través de terceros. Por ejemplo, yo tengo una gran suma de dinero y te pido a vos y otra persona más que ingrese pequeños montos de dinero a sus cuentas bancarias, como para que no se note que soy yo sola la que está depositando el dinero. Se supone que acá el compliance intenta prevenir estas situaciones. Exacto. O sea, lo que se intenta por parte de las organizaciones es, a través de estas políticas y herramientas que yo les mencionaba, por el tipo de producto que se ofrece, poner barreras para que las personas no laven dinero con su empresa, o detectar, en función de determinadas características que presente ese cliente o esa persona, qué es habitual que haga o no. Acá me voy a explicar con un ejemplo para ser mejor. Por ejemplo, yo soy una empleada que trabaja bajo relación de dependencia, que tengo una cuenta sueldo en un banco, por ejemplo, y deposito todos los meses mi sueldo. No va a ser capaz demasiado habitual determinados movimientos en función de lo que yo cobro por mes, por ejemplo. O sea, eso va a variar y va a depender, dependiendo del producto que ofrezcamos, dependiendo quién sea el cliente, eso, y dependiendo también lo que se llama el apetito de riesgo de la persona que cree ese programa, ¿no? O sea, ese programa de cumplimiento. Me gusta cómo suena apetito, sí, apetito. de riesgo. Sí. Suena muy metafórico. Bueno, Sol, la verdad que agradecerte muchísimo por todo este conocimiento nuevo, esta ventana nueva que nos abrís, y también para el resto de los abogados y los que están estudiando Derecho. Sí, porque además es otra salida laboral, que era lo que conversábamos antes. Tal vez si no te interesa de litigar, le puedes encontrar otra vuelta, otra opción, ¿no? Exacto, es otra forma de que esto que decís vos, al que no le gusta litigar, que capaz está a mitad de la carrera y dice, che, me equivoqué de carrera por ahí. Esto no me gusta porque no tengo ganas de ir a tribunales todos los días, que sepa que también hay como un detrás, ¿no? Y que también, o sea, tenés el trasfondo de que no es el típico trabajo tampoco de legales de una empresa, o sea, porque son dos departamentos diferentes, o sea, no es lo mismo el que va a defensa del consumidor que el que idea todo este tipo de políticas y procedimientos, ¿no? Perfecto. Clarísimo. Muchas gracias. Estuvimos conversando con Sol Smoller sobre compliance. Y bueno, seguimos con más Derecho a Fondo. Derecho a Fondo. Radio UBA 87.9. Se nos terminó el programa, Juli, y nos quedamos sin tiempo. Ay, sí, la verdad que estuvieron re interesantes las dos entrevistas. Se pasó volando, tenemos que invitarlos nuevamente porque la verdad que nos quedaron 1000 temas por conversar. Les agradecemos a ustedes del otro lado por escucharnos y nos reencontramos la semana que viene para seguir disfrutando de Derecho a Fondo.